Mis hermanos, el Señor bendiga cada una de sus vidas. Una vez más agradecemos al Señor que nos da esta alegría, este gozo de seguir haciendo lo que Él nos mandó. La palabra dice, enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado. Así que discípulos del Señor, aquí estamos una vez más terminando ya el capítulo 12 de Eclesiastés. Descubrimos en este hermoso libro la sabiduría aplicada del discípulo. Así que gracias por dejarnos entrar una vez más a sus casas, que el Señor les bendiga y les esté consolando y fortaleciendo en todo lo que estén viviendo. Amén. Es un gusto saludarles y esperar de que se encuentren muy bien junto a su familia y que haya cada día pueda ser un día que Dios nos permite escudriñar su palabra, que Dios nos permite gozar de su presencia. Él está con nosotros día a día. Así que le damos gracias al Señor por, como dices tú, vamos a terminar este libro de Eclesiastés el día de hoy y ha sido muy bonito e interesante, ¿sí? Vamos a compartir hoy día una palabra, pero primero vamos a orar. Señor, una vez más, gracias Señor, porque podemos estar cumpliendo, Señor, con el gran mandato, Señor amado. Gracias por esta gran oportunidad, Señor, de poder formar discípulos que formarán discípulos, que estarán preocupados y que estamos preocupados por las almas que están lejos de ti, Señor. Amén. Dios mío, gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra y compartirla a través de estos medios que nunca pensamos que estaríamos, Señor. Creemos que es una semilla, Padre. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está formando a cada discípulo, a cada discípula, Señor, para que también ellos puedan, Señor, compartir con otros lo que tú nos has enseñado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, una vez más. Guíanos en estas reflexiones, en estos pensamientos, Padre, para que podamos poner por obra esta bendita palabra que nos da vida eterna y nos revela a este Jesucristo maravilloso a quien amamos y servimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos entonces al capítulo 12. Esperamos que esté usted con su Biblia y que en la medida que vamos avanzando un poquito, también Dios comienza a revelar a su vida, porque el Espíritu Santo es muy diverso para enseñarnos. Lo que a mí me puede impactar, a ti puede ser algo distinto, y en el caso de ustedes también. Entonces, pero le damos gracias al Señor porque Él está con nosotros para enseñarnos, para abrir nuestro entendimiento, para arrojarnos luz acerca de la palabra. Amén. El capítulo 12 dice así: acuérdate, un versículo bien conocido, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vemos aquí un contraste de los días de la juventud y los días malos. Exacto. Pero lo importante es que aquí el énfasis del predicador, o Salomón en este caso, dice, acuérdate de tu Creador. Y es difícil porque cuando uno está en el vigor de la vida, uno siempre le da rienda a muchas cosas, y más adelante lo decía, ¿verdad? En los versículos un poquito más adelante, él dice que podamos hacer, tome placer tu corazón de las cosas pero de todo eso nos juzgará el Señor. Entonces, cuando uno tiene muchos proyectos, tiene planes, pero dice, no, si como seguir al Señor es como para viejos. Hay dos, mire, vamos a compartir con ustedes, como les hemos enseñado a mis hermanos, siempre tengan la Biblia textual, que es la Reina Valera, la de Oso, otras más, y varias Biblias que son textuales, y otras que son de equivalencia dinámica, que quiere decir que ocupa esa textual, pero también ayuda un poco a entender el texto. Y la otra que son parafraseadas, que son Biblias como el lenguaje sencillo, la actual. Y uno puede, como queda como más interesante la idea. Mire, vamos a leer acá la NTV, ¿cierto? La NTV, y una que se llama La Palabra de Dios para Todos. Y miren lo interesante como ellos comparten esta idea, ¿cierto, Ana? Una dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Y la otra dice, no dejes que la emoción de la juventud
te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. 2 palabras: aflicción de la vejez y la emoción de la juventud. Aflicción de la vejez. En más de una ocasión he escuchado este dicho: si yo hubiera conocido al Señor cuando era más joven. Lo he escuchado en varias oportunidades. Y en realidad las personas que a veces hemos nacido en el Evangelio, porque soy una de esas personas, de niña en el Evangelio, sentimos que nuestra vida a veces en Cristo es como monótona. No hay grandes expectativas ni grandes cosas como para hacer para el Señor. Uno siempre se proyecta en otras cosas de la vida, pero no cosas como del Señor. Y aquí la palabra del Señor, jóvenes, si usted está escuchando, que es difícil, ¿cierto? Pero dice, acuérdate de tu Creador cuando tienes vigor, cuando hay fuerza, cuando hay empuje en tu vida, porque van a llegar los días malos. Y sabe que leíamos también que los días oscuros son como más largos, porque ¿hasta qué edad se puede uno decir más o menos que un hombre puede ser con vigor? Yo he escuchado que más o menos hasta los 33 años un hombre va hasta así, hasta como es como la cima, y luego empieza un poco a descender, quizás lentamente. De hecho, lo que estás diciendo tú es algo muy interesante. Dejamos claro de que cuando está escribiendo Eclesiastés, ¿quiénes están escuchando? Un pueblo que fue formado en la Escritura. Un pueblo que sabe los mandamientos, un pueblo que sacrifica, que va al altar, un pueblo que ora, un pueblo que tiene... Entonces, tiene conocimiento. Interesante lo que tú dices, porque mucha gente que nos escucha ha llevado toda su vida en el Evangelio, ha visto cómo se ora, ha ido a los cultos, está orando. Por eso dice, a esos jóvenes que están siempre en la iglesia, que están constantemente y dicen, pucha, mucha gente dice, hubiese conocido antes al Señor. Pero esto estaba escrito para las personas, no para los nuevos que no conocen al Señor, sino estaba escrito para aquellos que siempre estuvieron desde muy pequeños en relación con sus papás, con una nación llamada Israel, en las cosas espirituales. Por eso le dice aquí, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. O sea, había un conocimiento de antemano. Exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Y ahí donde habla, porque llegará el tiempo de la aflicción de la vejez. Una cosa interesante en esto que vamos a estar leyendo es lo siguiente, que siempre a nosotros nos han hablado a través de la psicología, en nuestra cultura, que hay una forma de tratar al niño, al adolescente, ahora hay pre-kinder, más niño todavía, al adolescente, al joven, al joven adulto, al adulto, después que es adulto le llaman adulto mayor, y después, no sé, adulto mayor señor, no sé cómo. ¿Será porque tratamos de extender lo más posible la juventud, así? Joven adulto. A mí me pasa de que a veces este es un tema de los psicólogos, y perdónenme todos los que estudian psicología, porque en el fondo eso, son libros, tesis que fueron escribiendo hombres y fueron de alguna manera desarrollando esta cultura de dividir al ser humano de esa manera. Sin embargo, en esta cultura que estamos viendo acá, joven y viejo, no hay más. Entonces es interesante porque siempre cuando hablamos de esto uno se pierde, acuérdate joven de tu juventud. Oiga, vamos a leer ahora un anciano. ¿Qué es lo que se siente ser anciano? Para los ojos de Salomón, recordemos, discípulos del Señor, que él ya estaba viejo. ¿Entiendes? E incluso cuando olvidemos la Biblia, Josué y Caleb dice, yo todavía soy vigoroso. ¿Y cuántos años tenían? 80 años. ¿Qué le hubiera hecho con el coronavirus a ellos? Nada. Voy a combatir. Y fueron conquistadores, imagínense. Uno diría, los está conquistando y matando gente, si apenas se pusieron la espada. ¿Cuál es el concepto de viejo? Saquémonos en esto primero la edad. Saquemos inmediatamente la edad de la mente, porque la Biblia no pone edad, sino pone una actitud de viejo. Habla de la emoción de la juventud y habla de la aflicción de la vejez. Hablando de actitud, como tú decías, muchas veces a nosotros nos ha pasado compartiendo con los jóvenes, nosotros decimos que nosotros nos sentimos como de 20 años.
Nos miramos al espejo, obviamente nos vemos diferentes. Están las canas, están las canas, están las arruguitas, nos vemos. Claro. Y también cuando hacemos muchas cosas, vemos que nuestro cuerpo es distinto. Nos sentimos de 20, claro, pero ya nuestro cuerpo no rinde como 20. Claro. Por eso es interesante, vamos a ver la lectura. ¿Qué dice la Biblia textual Reina Valera? ¿Cómo describe esto? Que ustedes han estado leyendo esto. Amén, escuchamos un amén allá, todos los hermanos que están escuchando. Sí, lo hemos leído. Y vamos a ver acá cómo compara un poco y vamos a sacar algunas conclusiones. Una de las cosas que no quiero dejar pasar en el versículo 1, cuando dice, no digas, no tengo en ellos contentamiento. Y eso me parece muy terrible, que después de haber tenido una juventud, pero y llegamos un poco a lo que está hablando todo el libro de Eclesiastés, que las cosas que hacemos en sí no son un fin en sí misma, sino el tener a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo nuestros sueños, por sobre todo nuestros anhelos, lo que Él nos permita hacer, lo que nos permita tener. Entonces, ¿por qué? Porque todas las cosas causan esto, no nos llenan, no hallamos en esas cosas contentamiento verdadero. Así es que vamos a seguir en el versículo 2. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Qué dice esa versión? Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Habla un poco de entrar los días, o sea, empiezan a ponernos añosos. Acá dice, acuérdate de Él antes de que la luz del sol y de la luna y de las estrellas se vuelvan tenues a tus ojos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Está hablando de que estaba perdiendo como la vista ya. Hay hartas cosas que se pierden, ¿cierto? ¿Dónde qué? ¿Aló? ¿Qué me dijo? Oiga, Señor, cuando empezamos nos vemos bien, hay una aprecio a la vista. Sí. Cuando uno no escucha bien, dale un poco. Yo a los jóvenes, por ejemplo, hago con mis propios hijos, oye, la tienes muy fuerte, baja un poco la tele. Y después los entiendo porque ellos están con los audífonos y de alguna forma ya su capacidad no es la misma. Se supone que yo soy el más viejo de la familia, pero los jóvenes ahora están quedando sordos con los audífonos. Sí. Yeah. Así que entonces nuestros ojitos se oscurecen. Sí. El verso 3 dice, cuando temblarán los guardas de la casa, este versículo me impactó, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Dice, cuando te llegue esa época, que ser viejo o anciano, tus brazos perderán la fuerza. Los hombres fuertes, le pregunta al niño, hijo, ¿cómo eres tú? Y él muestra el brazo, ¿cierto? Sí. Tus brazos perderán la fuerza. Tus piernas se debilitarán y se doblarán y se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. Oye, este otro es interesante porque acuérdate de Él antes de que tus piernas y guardianas de tu casa empiecen a temblar. Oye, qué difícil cuando una bola se cae, qué terrible eso. Y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Aquí habla de los brazos la otra, y la otra dice de empezar a ser jorobado. ¿Cuántos abuelitos uno nos ve que ya se empiezan a encorvar? Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miras por las ventanas, ya no vean con claridad. ¡Oh, Señor! Los achaques propios de la vejez. Claro. Yo me acordaba de ayer, hablé con un joven, no voy a decir su nombre porque le voy a dar vergüenza. Entonces él me dijo que fue a sacarse una muela. Y es jovencito, tiene 20 y tantos años nomás. Y yo decía, ahí llegará ese muchacho a los 70 con algo de dientes. Entonces nos pasa a nosotros. ¿Cuántos dientes nos faltan? Varios. Y bueno, podríamos comentar todo eso porque es difícil es comer sin muelas. Sí. Mira el 4, el 5 parece que es. El verso 4 dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del
canto serán abatidas. Dice, no oirás bien, no escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de la piedra que muele el trigo. No oirás cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada, porque no podrás dormir. ¿Y cuántos abuelitos duermen ahora? Mucho menos, 4 horas, 5 horas. Una de las cosas que yo admiro de los jóvenes, porque cuando los jóvenes son muy buenos para dormir, sí, ¿cierto? Y uno cuando ya entra en años, duerme bastante poco. La gente se duerme muy tarde y despierta muy temprano. Claro. Una de las cosas que pasa. ¿Qué pasa? Es natural. Sí, sí. El verso 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto, habla del temor, y habrá terrores en el camino. Habla del temor. Yo me acuerdo de mi abuelito, era muy miedoso, y nosotros éramos niñas, y él quería que lo fuéramos a dejar a la casa, y vivía como una cuadra nomás, pero le daba miedo. Y dice, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Mira, comentarte, la NTV dice en el verso anterior, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sentido de la vida diaria. Sí. Eso es interesante porque no siempre, imagínense, ya no vemos bien, no escuchamos bien, no comemos bien, no dormimos ya, hacer negocios va a ser bastante difícil, aunque hay excepciones, ¿verdad? Baja el ritmo de vida. Ahora está el tema del Alzheimer, que quizás en el tiempo de Eclesiastés no comían tanta, no sé qué comen, qué es lo que nos produce el Alzheimer, hay que investigarlo, pero él no habla de la pérdida de memoria acá, increíble eso, solamente de la pérdida auditiva, no había tanta azúcar, parece que no había tanta azúcar, tanta harina, tanta sal, no sé. Dice, del verso 5 que leyó, dice, temerás a las alturas, y a tropezar con algo en el camino. Esos son los temores. Hoy yo he visto hartos abuelos, a lo mejor me escuchan algunos, que han tropezado y se han quebrado. Sí, han caído. Las caídas. En los hogares de ancianos que visitamos, muchos de los abuelos cayeron al hospital y por una caída y fallecieron. Sí, se rompen las caderas, los huesitos se debilitan. Dice, y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines. Perderás el deseo de vivir. Luego irás a tu hogar eterno. Ese es el 5, ¿está bien? Sí, como el 5, sí. Y los dolientes se reunirán en las calles para llevarte a enterrar. ¡Ay, qué terrible! Entonces dice, florecerá el almendro es cuando salen las canas. Y la langosta será una carga cuando arrastramos los pies. Se perderá el apetito. ¿Sí? Sí. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores o los deudos, ¿cierto? Claro. Andarán alrededor por las calles. ¿Algún otro comentario? No, que muchos de los que me escuchan quizás, ¿cuántos de ustedes tienen miedo a caerse en la calle cuando van caminando? Nadie. Yo me tropezaba a veces con esas veredas levantadas y me he dado un costalazo, perdón. Y ¡wow! Me caí y tengo que pararme con la rodilla, con el codo roto. Pero si siendo joven me he caído y me he roto las manos y todo el tema, a veces la palma, cuando uno se cae, se arrastra a veces con esas caídas con chample que uno tiene, que va pensando y mirando, y se tropieza. ¿Cuánto más un anciano? Dice acá esta versión que él tiene miedo de caerse, porque el caerse de un anciano no se va a parar como un joven. Eso es increíble. Y tener miedo de caerte, caminar. Por eso muchos usan un bastón. Y yo, ¿cuántos abuelitos yo he ayudado? Es que la caída de los adultos es... Tú ves caerse un adulto y te da temor porque no sabes si se quebró algo. Entonces... Acuérdate de tu creador antes que te dé miedo caerte. Eso es lo que intenta decir acá. Esta versión NTV, si ustedes las pueden tener en sus casas, dice 7 veces, acuérdate de tu creador. Acuérdate de él. En cada versículo. Estamos viendo que estas cosas... nos están sucediendo y nos van a suceder aún más. El verso 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre, está diciendo lo mismo pero de diferentes formas. Y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. Lee tu verso. Acá dice,
El verso 6, acuérdate de tu Creador antes que se rompan las cuerdas de plata y se quiebre la copa de oro y se rompa el cántaro contra la fuente y se desperdicie la polea del pozo. Esta figura que muestran acá la otra versión dice, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Es como mirar, según leíamos un comentario, hay varias, pero una de las cosas interesantes acá es que uno se imagina esta persona sacando agua en esa polea yo me lo imaginaba así también, todos los días sacar agua, ¿cierto? Y echarle al cántaro, los cántaros de greda, una cosa así. Esa era la rutina de la vida, pero llegará un momento que esa polea se va a gastar, como se gastan los neumáticos de autos, se gastan los rodamientos, se gasta la losa, todo lo que ocupamos en algún momento, nosotros mientras seamos jóvenes se cambia, pero llegará el día en que esa rutina se va a acabar, se va a cortar la cadena de plata, la vida, como dice acá la versión de NTV, y esta copa de oro, ¿qué será? ¿Será quizá de alguna forma esta comparación con todo lo que hemos acumulado, con todo lo que apreciamos? Jesús dice, los tesoros, donde esté tu tesoro, es decir, ¿cuál es tu copa de oro? Ahí estará tu corazón. Puede ser esa copa de oro las intenciones, porque formé toda mi vida lo que más aprecio, en mi oro, ¿entiendes? A ese nivel de lo más precioso que hay. Y quizá eso también dice aquí se va a quebrar. Exactamente. Esto es otra forma de interpretar, porque habla de romper, de quebrar, de roto, es un poco la vida misma, en realidad. Se acaba, se quiebra, se rompe, es lo que somos, ¿verdad? O somos, hay un tiempo para nacer y tenemos un tiempo para morir, y ese tiempo tarde o temprano nos va a llegar, y de algo que estamos seguros de que sí nos va a llegar. Ahora, lo único que podemos estar seguros. Nos acordábamos de esto, de que es muy importante a todos los ancianos que nos escuchan, a los jóvenes también. Si jugamos con esto que nos está hablando acá, le está hablando a la juventud, y ya le sacamos inmediatamente la edad. Puedo estar hablando con un joven de 70 años en este momento, de 65, de 60, ¿entiendes? Como también puedo estar hablando con un anciano de 65 y 60 que ya su vida se siente que se está apagando, pero otros están llenos de vigor. Increíble esa actitud. ¿Qué cosa? Y pongan atención acá, mis hermanos. Muchas veces nosotros debemos tener un equilibrio cuando recordemos lo malo y lo bueno de los ancianos que nos precedieron antes, sean nuestros padres, papá, mamá, tío, abuelos quizás, porque uno muchas veces ve hacia atrás y hay daño emocional, hay daño espiritual, daño físico, muchas veces hubieron hasta abusos, golpes y otros abusos más, que uno los deja en el recuerdo, y hay muchos ancianos como jóvenes también, que esos recuerdos se transforman en un desgaste interno, en un dolor interno, que se guardan como una ostra que nunca más se habla. Y me ha tocado, Ana, hablar con ancianos en sus últimos momentos de vida, y me han abierto su corazón. Y yo he quedado, porque yo, comparado con ellos, 40, 30 años mayores que yo, 20 años mayores que yo, y ellos abriendo su corazón de cosas que no dijeron que tenían que decir, cosas que hicieron que estuvieron mal, y cosas que no hicieron que debieran haber hecho. ¿Qué quiero decir? Que ahí en ese último lecho, en esas últimas palabras, hay arrepentimiento. Y cabe en esto que si hay cosas en sus corazones hacia sus padres, hacia sus ancianos, hay que perdonar. Hay que sacar el rencor, la amargura, las malas actitudes. Todas las personas tienen fortalezas y debilidades. Y muchas veces en esta vida a nosotros nos enseñan más a enfocarnos en todas las debilidades, en las maldades, en los pecados de las personas contra nosotros. Y eso nos hace endurecernos contra la gente. Y muchas veces nos buscamos, a lo mejor son pocos, o quizás es mínimo, pero ver algo bueno, ver una fortaleza en esa papá, en ese mamá,
en ese abuelo, no sé, cuál pariente, que quizás uno lo ocultó dentro de los recuerdos por el dolor, porque a veces eso ocurre. Vamos a orar con respecto a esto. Ana, ¿tú tienes algo más que comentar frente a esto? Sí, es muy bueno, hermano. Hay dolores que uno carga toda la vida, hay rencores, hay traumas que uno carga toda la vida y de cierta manera hay ciertos factores que lo hacen salir a relucir y uno ve que están ahí todavía. A veces están muy bien tapados, pero están. Y en la medida de que nosotros vamos envejeciendo, y más bien si nosotros hemos conocido al Señor, vemos que es una carga que no debemos de llevar y que Dios puede sanar, porque cuánto puede entorpecer y enfermar nuestra vida espiritual, física. Y entonces es muy bueno en realidad, si esto lo lleva a Dios sabe todo lo que está en nuestro corazón, Dios lo sabe, pero Él muchas veces necesita y quiere que tú saques eso por tu boca para que seas libre, porque Él nos quiere libertar y es bueno hacerlo. Señor, en esta hora así es, Señor, obedecemos a tu palabra. Así es, Señor Jesús. Señor, que todo lo que nosotros atemos en esta tierra será atado en el cielo. Sí, Señor. Y esta palabra está en un contexto del perdón, así Señor. Es, Señor. Querido Dios, cuando vemos esa palabra, es un mandamiento que no queremos dejar de obedecer. Eso es sabiduría del discípulo, el perdonar. Señor, en esta hora, mira a todos nuestros hermanos, Señor, y decimos, Dios amado, a través de ello, nosotros, Señor, queremos perdonar todo lo que nos dijeron, nos hicieron, Señor, cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, Señor, cuando fuimos jóvenes. Padre, queremos soltar estas cosas para que sea desatado este recuerdo amargo dentro de nuestros corazones, que muchas veces trae pensamientos, vuelven imágenes, Señor, y no podemos olvidar, Señor. Queremos en esta hora, en el nombre de Jesús, cubrirnos con la sangre bendita de Cristo y ocupar las herramientas que nos entregó el Señor a través de su sacrificio, el poder perdonar estas situaciones, perdonar a aquellas madres, esos padres, esos tíos, esos abuelos, Señor, aún familiares como hermanos, hermanas, que algo hicieron, Señor, terrible y que quedó un trauma en nuestras vidas, en nuestra memoria, Señor. Y muchas veces eso nos ha provocado miedos para vivir la vida. Señor, en el nombre de Jesús, aquí dejamos en tu altar, Señor, en tu cruz, estos recuerdos y a estas personas. Padre, perdonamos. Y decimos esta palabra, te perdono, te perdono, te perdono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Continuamos entonces. El verso 7 dice, después de que todo esto se rompa o la vida, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es como que está terminando ya todo el libro y diciendo, ¿saben qué? Al final todo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Este es un texto que ocupamos mucho los pastores en los velorios. Así que las dos versiones dicen igual, dicen lo mismo, porque no hay mucho que es muy sencillo. Pero la diferencia está, tanto en la Biblia como en esta otra, es el título de lo que sigue. Acá, por ejemplo, la NTV está cortada, digamos, tiene los mismos títulos que la Reina Valera, pero la palabra de Dios para todos da como un título diferente. Y eso es lo que me llama, la NTV da un título diferente. Él dice, nada tiene sentido, empieza con este título del verso 8, allá no termina, pero aquí como que comienza. Nada tiene sentido, dice el maestro, sí, ningún sentido en lo absoluto. Cuando dice que todo es vanidad, todo el libro ha dicho hartas veces esto, y argumentando por qué lo dice, pero también en tres partes, como ustedes vieron las lecciones anteriores, en como tres partes habló, sino lo importante es temer a Dios. Temer a Dios. ¿Entienden? Entonces, aquí termina hablando de la vejez. Y concluye el libro. Veamos con la conclusión final. ¿Lo quieres leer tú el otro versículo? Ya. Conclusión entonces, dice,
Maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Hasta ahí vamos bien, ese es un primer pensamiento, sí. ¿Cierto? Todo lo que él hizo. Dice, acá dice, ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió, los clasificó. Hasta ahí tenemos un punto. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. En estas dos partes es como todo el trabajo que hizo Eclesiastés, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? Verso 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas dadas por un solo pastor. Así que, hijo, estudia estas enseñanzas. Pero, ¿tienes algo que decir del 11? Me llamó profundamente la atención que las palabras sabias sean como un aguijón, que muchas veces esto te tiene que pinchar para que tú vuelvas al camino correcto. Puede ser molesto. La corrección muchas veces no es agradable. Acá dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor. Necesaria. Oh, yo voy a comprar esa vara para pinchar esto, dice el Señor. Ay, esto dice, pero si el Señor dice, para que vuelvan al camino. Es interesante la figura que ocupa al final. Así que de eso son estos dichos. ¿Por qué estamos estudiando, discípulos del Señor, la sabiduría? Suena como raro. ¿En qué libro de discipulado habla que tenemos que estudiar la sabiduría de Eclesiastés y Proverbios? Nunca hablan de eso. Pero Cristo lo enseñó. ¿Entiendes? Uno siempre en los discipulados que se hablan, siempre se hablan de la salvación, de la oración, de cómo leer la Escritura. Son como muy sencillos. Está bien. Pero como ustedes son discípulos que van a discipular, necesitan comer esta palabra, necesitan estos aguijones, estos clavos. ¿Ya? Es muy interesante. El otro verso dice, así que, hijo, qué lindo cuando Dios nos dice hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Qué increíble, me gustó de esta versión lo que dice ahí. Dios es la palabra de Dios para todos. Porque acá muchas veces este texto de Eclesiastés se toma para no estudiar la Biblia. Dice, no, si estudiar, ¿cómo dice? Léame el texto ese, por dice, favor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Dice, o sea, nos está dando un consejo. No hay fin de hacer muchos libros. Y él hizo varios libros, ¿cierto? Y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Cómo que no se entiende? O se puede malinterpretar en realidad. Exacto. Mucho estudio es fatiga de la carne. Y uno dice, ¿para qué va a estudiar tanto si es fatiga de la carne? Pablo dice, la letra mata. Y uno va juntando estos versículos aparte y tejiendo una doctrina anti-estudio, anti-lectura, anti-palabra del Señor. Nosotros vemos que la cultura hebrea, la cultura de nuestro Maestro Jesús, era estudio, era estar ahí constantemente aprendiéndose los textos, y nosotros apenas nos conformamos con que los niños se aprendan las historias en la escuela dominical. ¡Qué vergüenza, cristianos! Pero vamos a cambiar. Estamos en el discipulado. Gloria a Dios. Amén. Y los papás que me escuchan están ahí hablándole al Señor a sus hijos con la palabra del Señor. Te aprendiste este versículo, extendiste esta palabra. Mira, ahí está el pastor tirando, mira todos los videos, los 12 videos que han hecho de Eclesiastés, ¿te lo aprendiste todo? Sí, papá, gloria a Dios por esos padres y esas madres que están ahí como un clavo, como con un punta ahí apuntando a sus ovejitas en la casa. Porque la palabra es vida espiritual, vida del alma, ¿cierto? Entonces por eso es interesante que nosotros ayer nos tocó poner así a nuestro rebaño, ¿cierto? Sí, en la familia. Tuvimos que ponerle con palabras de sabiduría que nos acompañan. Pero nosotros no íbamos a usar un aguijón, íbamos a usar un olero y una chala. Para que doliera la palabra. No hagas esto, te lo hemos dicho. Amén. Entonces, es interesante esta versión porque dice,
Así que, hijo, estudia estas enseñanzas. Aleluya. Estas enseñanzas. Y ten cuidado con otros libros. Esa advertencia hay que subrayarla bastante. Es me alimentó mucho, lo encontré sorprendente. La idea que esta versión dice, porque uno puede leer muchos libros, hay mucha gente que lee muchos libros y dice, por eso habla de no hay necesidad de hacer tantos libros. Uno dice, ¿para qué voy a escribir tantos libros? No, tiene que ver con otros libros que no nos llevan a estas enseñanzas. Si usted en su casa se pone a escribir y a hablar de cada texto, de hoy Dios me habló acá, y construye un libro de esto, genial, esa es la idea, porque va a hablar con ese libro que va a escribir de estas enseñanzas, las de Cristo. Y esa es la idea, ¿verdad? Para allá va, ¿ya? Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Qué increíble cómo termina todo. Tremendo cómo termina esto. Es como, de esto se trata la sabiduría, temer a Dios. Y sabe una frase para que no la olvide, ¿cómo sabemos que tememos a Dios? ¿Cómo reconocemos a una persona que honra y pone en primer lugar a Dios, se acuerda de su Creador, mientras hace todo lo que decía el libro, vive la vida en el trabajo, en su familia, comprando terreno, invirtiendo, con todo lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabemos que ese hombre es un temeroso Dios como un Job? Simplemente, mis hermanos, porque él obedece los mandamientos. Eso es todo. Y los mandamientos dicen, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué otra se me olvida? Honrarás padre y madre. No levantarás falso testimonio. No, claro, eso no es mentir. Honrar padre y madre, jóvenes, y amar a los que tienen todavía vivos sus padres, honrarlos, porque este es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Entonces, cuando volvemos ahí, no tomarás el nombre de Dios en vano. Obedecer eso es reverenciar a Dios. Cuando vemos gente que está reverenciando a Dios, esos son discípulos sabios. Entonces, la sabiduría de un discípulo son discípulos que honran y temen a Dios en todas las cosas, en todo lo que van a hacer. Funcionan bajo estos valores, obedeciendo a estos valores, porque la vida está llena de tentaciones, sí. Mentiras blancas, codicias, pequeños resbaladones así, adulterios en el corazón de pronto dentro de las mismas iglesias, con la familia a veces, situaciones que ocurren toda la vida. Sin embargo, es interesante que el libro dice, esto es toda la sabiduría, y cuando veamos Proverbios, dice que el principio, cómo nace la sabiduría y se desarrolla, es el temor, la reverencia a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Con las mismas palabras que dijo el maestro. ¿Y cuáles fueron? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he mandado. Eso es. Amén. Así que terminamos este capítulo, este libro tan hermoso, Ana. Vamos a orar al Señor. Amén. ¿Usted puede terminarlo? Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor amado, aleluya, Señor, gracias, que debemos temer a Dios y guardar tus mandamientos. Así es. Señor, ayúdanos, Padre. Conocemos tus mandamientos. Muchas veces nos cuesta guardarnos, Señor. Sí. Y en nuestra vida diaria eso se ve, se deja ver, Señor, cómo somos, cómo actuamos, lo que decimos, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Si hay temor y el guardar tus mandamientos. Señor amado, ruego, Señor, un espíritu de obediencia para todos nosotros, los que escudriñamos, leemos tus palabras, Señor,
Queremos hacer tu voluntad. Amén. Queremos doblegar nuestro corazón Sí, y nuestra vida, Señor. Amén, Dios Señor. mío, a ser hombres y mujeres honorables para ti, que Dios. te honren con nuestro diario vivir, Así sea, con Señor. nuestras palabras, con nuestras mentes, Señor, Señor. con lo que piensa, Señor, nuestra mente. Así es. Señor amado, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor amado, que impartas de esta gracia sobre todos aquellos, Señor, que escudriñan tu palabra, Señor, para guardarla, para Amén. ponerla por obra, Oh, Señor, sí, Señor. porque eso, Señor Jesucristo, es lo que tú quieres. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este varón que escribió este libro, Amén, por enseñarnos, Señor, Sí, por Señor. escribir inspirado por tu Espíritu Santo, Amén. para nosotros recibir estas enseñanzas Amén, y que puedan Señor. ser, Señor, tan beneficiosas Gracias, Padre. en este 2020, Señor. Sí, Señor. Gracias, amado Dios. Bendiga tu iglesia, Señor, que Gracias. sigue, Dios mío, cada día, Señor, esforzando su corazón, su carne, Dios mío, por Amén, agradarte Señor. a ti. Sí, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Ahí están, en la medida que puedan. Son Biblias baratas, ¿verdad? Si usted puede hacerse de esto, sería muy maravilloso. Aquí están. Les amamos, Iglesia de Dios. Un abrazo para cada uno. Bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.